Hola, ¿qué tal amigos? Antes que nada espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hacer un algoritmo un poquito más interesante, que es el algoritmo para convertir de decimales a fracciones. Justamente hace un día les traje el algoritmo para poder encontrar el residuo de una división y ahora vamos a encontrar cómo simplificar un número decimal a fracciones. Y luego les voy a explicar cómo nos puede ayudar esto en la vida cotidiana. Bueno, como siempre, primero lo que vamos a hacer es entender cómo resolver el ejercicio. Segundo, vamos a ver el código directamente. Y por último, el mismo código en el lenguaje de programación que he escogido, que es el MATLAB. Bien, los pasos a seguir van a ser los siguientes. Para encontrar justamente la fracción, ¿no? Para simplificar un número decimal a fracción, lo primero que vamos a hacer es determinar el tamaño o la cantidad de decimales que tiene el número ingresado. Posteriormente buscaremos un número que al dividirse tanto en el número decimal convertido a entero y un divisor experimental que les voy a enseñar cómo sale, dan residuo 0. Por último, dividiremos al número ingresado ya convertido en entero entre el número encontrado en el paso 2 para poder determinar el numerador y el denominador. Vamos a ir paso a paso. El primer paso nos decía que tenemos que determinar la cantidad de decimales de un número. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos n, el número ingresado, como 0.25, multiplicamos a n por 10, asumiendo que como mínimo tendrá un decimal. Nos quedará de la siguiente manera: n va a ser igual a 2.5. Y lo que vamos a hacer para corroborar cualquier número, si es que es un entero, ya hemos visto en el algoritmo pasado cómo determinar el residuo. Por ejemplo, si decimos que 2.5 al dividirse entre 1, ¿cuánto va a ser su residuo? 1 por 2, obviamente es 2, 2.5 menos 2 nos da un residuo de 0.5, es decir que no es entero. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que este número sea entero para poder pasar al segundo paso. Entonces lo que hacemos es volvemos a multiplicar a n por 10, es decir, se había multiplicado primero por 10, nos dio 2.5, ahora se lo multiplicaría por 10, tendría que ser n por 100, que da 25. 25 dividido entre 1 da como residuo 0. Entonces esto quiere decir que con este método podemos determinar la cantidad de decimales. En este caso vendría a ser 2 decimales, porque con 2 veces multiplicado por 10 al dividirse nos dio como residuo 0. ¿Correcto? Después de entender el primer paso, vamos a justamente buscar un número que al dividirse tanto en el número convertido como el divisor experimental. ¿Cuál vendría a ser el divisor experimental? Justamente es 100, porque fue el número que nos ayudó a convertir el número decimal en un entero. Entonces, del ejemplo anterior nos quedó 25 y 100 como división experimental. Entonces, si empezamos dividiendo 25 entre sí mismo, es decir, lo que vamos a hacer después en el algoritmo es un contador que va a empezar desde el numerador hasta que llegue a 1, ¿no? Que es el número máximo al que podemos dividir a un número para encontrar un residuo 0. Es decir, si tenemos un numerador que es un número primo, no se va a poder dividir entre 100 salvo entre 1, ¿no? No se va a poder dividir entre 100 y dar otra fracción, solamente se pueden dividir el numerador y el denominador entre 1, ¿no? Entonces, pero en este caso tenemos 25. Entonces, por último, ya una vez en el paso anterior hemos encontrado un número que tanto al número convertido en entero como al divisor experimental, al dividirse en un número, nos va como residuo 0. En este caso, cabe justamente la casualidad de que es el numerador 25, el denominador o el divisor experimental es 100, entonces si dividimos 25 entre 25 nos da un residuo 0. Y si dividimos 100 entre 25 también nos da un residuo 0. Esa va a ser la condición. Porque con esa condición podemos por fin simplificar, que tenemos el número que viene a ser el simplificador vendría a ser 25.
porque 25 entre 25 da 1 y 100 entre 25 nos da 4. Entonces decimos que de esta manera hemos encontrado que 0.25 es lo mismo que decir la fracción de 1 sobre 4. Ahora vamos a pasar al lenguaje de MATLAB. Como les decía, esta primera parte del algoritmo nos determina el tamaño de la cantidad de decimales que viene a tener un número. Como siempre utilizamos la función clear y clc para borrar tanto las variables almacenadas como lo que tenemos en la pantalla. Ingresamos un número con la cantidad de decimales que queramos. Si queremos sin ningún decimal también lo podemos hacer. Y comienza en 1, viene a ser el contador, ¿no? para el tamaño de decimales. Y vamos a utilizar esta variable como una ayuda para poder hacer las divisiones. Y x va a ser la variable que va a entrar a la determinación que se va a ir cambiando. Recuerden que empezamos con 0.25, pero este 0.25 empezó a cambiar a 2.5 y luego a 25. Para no alterar el número ingresado, lo que hacemos es hacer un cambio, asignamos a una variable que sí pueda cambiarse repetidamente sin afectar el número ingresado, ¿no? Entonces por eso utilizamos un x. Y ahora lo que hacemos aquí es el residuo va a ser igual a el residuo que va a entrar dentro del cálculo va a ser igual a el residuo de dividir x entre 1, la primera etapa que vimos, ¿no? Que es 0.25, luego 2.5 y 25. Luego simplemente seguimos todo igual que en la explicación. Decimos, mientras que el residuo sea diferente de 0, es decir, que no sea 0, va a seguir incrementándose 0, que venía a ser el número que empezó primero en 10, luego siguió a 100, y así repetidamente, mientras que i sigue incrementándose, es la cantidad de decimales que tiene el número n ingresado, y x va a tener que ir cambiándose repetidamente hasta que se pueda determinar el tamaño, ¿no? de decimales. Y r obviamente va a tener que ir cambiando para que pueda seguir entrando en la evaluación hasta que r justamente en un residuo 0 sea igual a 0, ¿no? Al dividirse entre 1. Vamos a correr el ejemplo de esta parte para no perdernos. Por ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo 0.25 tiene 2 decimales. Y ahora volvemos a probar. Tenemos solo un decimal aquí en 3.2. Entonces, una vez que ya hemos determinado el tamaño, ahora entramos al algoritmo completo, que es de simplificar fracciones. Nos hemos quedado aquí, ¿correcto? Entonces lo que venimos a decir es que así como designamos, ¿no? El numerador hipotético, es decir, el número n convertido entero entre el divisor hipotético que le hicimos, ¿no? El divisor experimental que va a entrar al cálculo. Y ahora nuevamente hacemos un cambio de variable, es decir, xa es igual a a, para poder seguir haciendo los cambios de variable, ¿no? Repetidamente. Ahora lo que vamos a hacer es tener, como habíamos explicado en el paso 2, lo que vamos a hacer ahora es tener dos residuos y ambos tienen que ser igual a 0 para poder hacer la simplificación, ¿correcto? El primer residuo va a ser igual a a entre a, ¿correcto? Y el segundo residuo va a ser igual a b, que es el divisor experimental, entre a, ¿no? Ya que, como dijimos, íbamos a empezar desde el número, desde el numerador, obviamente, ¿no? Íbamos a empezar desde ahí y luego íbamos a ir reduciendo para hacer solamente una división que nos encuentre el residuo, ¿correcto? Como ya lo habíamos visto en el ejemplo, vamos a entrar al ciclo mientras que cualquiera de los dos no sea 0, se va a seguir reduciendo el valor de a,
¿correcto? El del número ingresado convertido a entero. Y vamos a seguir haciendo el cálculo, ¿de acuerdo? El mod de el numerador, y ya le habíamos cambiado la variable para que justamente no cambie, entre el nuevo a, R1, el residuo del número convertido entero, entre el a, que va a ir cambiando progresivamente hasta llegar a 1 si es que es necesario, y de la misma manera el R2 va a ser el divisor experimental entre el a, que va a ir cambiando progresivamente o regresivamente en este caso. Mientras que no se cumpla esa condición, esto se va a seguir calculando, y por último vamos a obtener, ya una vez calculado esto, el numerador va a ser igual simplemente a xa, el número convertido a entero, entre el a que hemos calculado, que es el divisor que nos va a permitir justamente, el dividendo, perdón, que nos va a permitir obtener la fracción, y de la misma manera el divisor experimental entre a. Ahora vamos a corroborar el ejercicio. Como lo ven aquí, 1.25 es igual a 5 sobre 4, ¿correcto? Hemos simplificado ahí la fracción. Ahora vamos a hacerlo con el ejemplo de 0.25. 0.25 es igual a 1 sobre 4, ¿correcto? Y ahora, una vez más, pero vamos a hacerlo con un número diferente, del que no sepamos aparentemente nada, ¿correcto? Aquí tenemos que 323.214 es igual que decir 161.607 entre 500. Lo vamos a corroborar aquí con el mismo MATLAB. Entre 500 nos debe dar nuestro número decimal. Sin el igual. Correcto, es el número que hemos ingresado, 323.214. Ahora vamos a corroborar con un número entero. Es 4 viene a ser igual que 4 sobre 1, ¿correcto? Y bien, como siempre, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que puedan suscribirse. Antes de despedirme, les había comentado cuál era la razón, ¿no?, para hacer ese tipo de programas. Por ejemplo, vamos a tener esto. Vamos a decir 0.25. Esto, por ejemplo, si tenemos este resultado, un análisis estadístico, podemos decir que de 40 personas, 33, por ejemplo, sufren desnutrición, ¿no?, en ciertas zonas. O de 40 personas, 33 no tienen acceso a agua y desagüe en una zona pobre, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o que no tienen acceso a estas oportunidades. Este tipo de ejercicios nos pueden ayudar a interpretarlo, a darle una forma a un número que, entre comillas, no nos dice mucho, como el 82.5%, y trasladarlo a una explicación un poco más poblacional, ¿no? Podemos decir de cada 33 de cada 40 personas, o 3.3 de cada 4 personas no están teniendo cierta condición, ¿no? De la misma manera podemos hacerlo con números un poco más bajos, 29 de cada 125 personas, ¿no?, por ejemplo. Esto nos puede ayudar a ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo para poder despertar la lógica de la programación. Bueno, sin más me despido. Les voy a dejar ahí videos como por ejemplo del que había hablado, de cómo realizar el mod, cómo obtener el residuo de una división, si en caso no tienen esta función mod en el lenguaje de programación que estamos utilizando. Sin más, espero que se suscriban. Gracias por su apoyo.